Hola, mi nombre es Natalie Robles, pertenezco al ministerio Un Café con el Maestro junto con mi esposo Jesús Robles. Bueno, mis comienzos, ¿cómo fueron? Bueno, muy sencillo. Yo soy de Venezuela, de la capital de Caracas, y hace aproximadamente 19 años llegué a este país que me acogió Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Houston, Texas. Vine con unos planes maravillosos, como pueden venir cualquier persona, ¿verdad? De 25, 28 años que quiera venir a estudiar inglés. Ese fue mi proyecto, venir a aprender inglés, porque yo pues cursé en la universidad en Venezuela. Mi profesión es de contador público y financista, y estaba trabajando para una empresa la cual me dijo: mira, Natalie, ¿sabes algo? Me encantaría que tú te desarrollaras más, por lo que me quise desarrollar en este idioma y venía con esos planes, única y exclusivamente estudiar inglés por un corto tiempo de 2 años y regresar otra vez a mi país. Bueno, pero el Señor tenía otros planes para mi vida. En ese periodo ya conocí a mi esposo desde Venezuela, pues nos reencontramos otra vez aquí en esta ciudad, en Houston, Texas. Mi esposo es ingeniero electricista y mi esposo siempre se dedicó a trabajar en el área de petróleo. Él formalizó su compromiso conmigo, fue hasta Venezuela a pedirle el compromiso, la mano a mis padres, y en periodo aproximadamente de 1 año nos casamos. No me quería regresar a Estados Unidos porque pues yo no quería volver aquí, porque yo tenía planes allá en mi país, en la capital, en Venezuela, seguir trabajando, seguir emprendiendo. De hecho, ya tenía hasta un puesto laboral para yo poder trabajar. Lo que resultó ser diferente, porque una cosa es la que tú y yo pensemos y otra cosa son los planes de Dios que tiene para tu vida. Y dice su palabra que los planes de Dios siempre sobrepasan a nuestros pensamientos. Los planes de Dios siempre son agradables y perfectos. Y así sucedió conmigo. Me tuve que adaptar a este país que es maravilloso, que lo bendigo todos los días, un país de mucho trabajo, de muchos esfuerzos, de mucho sacrificio, y sobre todo si tú eres inmigrante. Lo cierto del caso es que pasaron alrededor de 1 año, de 3 años, cuando vengo a los pies de Cristo a través de unas amistades, recibo al Señor. Vengo de una familia un poco disfuncional, pues éramos católicos. Yo no conocía lo que es seguir a Cristo, porque entiendo después, con el transcurrir del tiempo, que Cristo Jesús, el Maestro, Dios Padre, Espíritu Santo, no es una religión, es una relación. Por lo que me tomó un tiempo, lógicamente, entender este fundamento de lo que es el Evangelio de Jesús. Simple y llanamente, ir y hacer discípulos por todas las naciones. Posteriormente a todo esto, nosotros pues empezamos a equilibrarnos, no solamente como pareja, como matrimonio. Debo aclararte que mi esposo y yo fuimos y somos los mejores amigos. Yo no concibo mi vida sin él, en el sentido de que él es mi mejor amigo. Él se convirtió en mi mano derecha y en mi mano izquierda. Yo le hice una carta al Señor y yo quería un estilo de hombre profesional, con ciertas características que toda mujer espera, porque nosotras las mujeres lo que siempre estamos anhelando es un hombre que no solamente nos llene de amor y nos haga sentir maripositas en el estómago, sino también que nos brinde seguridad, nos brinde ese apoyo. Y eso es lo que es mi esposo para mí. Es ese ancla, es ese hombre visionario que sinceramente fue el Señor que me lo puso en mi camino. Y claro, esto lo descubro después de tantas peleas y tantos aciertos y desaciertos, lógicamente, porque ya Dios tenía un propósito con él y conmigo. Bueno, yo quiero complementar un poco el testimonio de mi esposa. Mi nombre es Jesús Robles. La verdad que pudiéramos decir muchas cosas de cómo Dios ha transformado nuestras vidas.
Yo pienso que hay una parte muy importante que ella se refirió, fue a cómo al final uno puede tener muchos planes, uno puede ingeniársela todo y sacar muchas cuentas de lo que uno quiere en la vida. De hecho, eso no es malo, eso es normal, ¿okay? Yo pienso que es algo que todos nacemos siempre bajo una racionalidad propia que Dios nos ha dado, por cierto, pero que a medida que uno va creciendo en edad y en madurez y en espiritualidad, Dios le va revelando a uno realmente cuáles son los mejores planes para uno, ¿no? Yo igualmente provengo de una familia de clase media, cometí muchos errores en mi juventud, soy una persona que inclusive me casé anteriormente y me divorcié, y a pesar de que yo tenía muchas ideas y muchos planes en mi vida, en Venezuela, de donde soy, en realidad Dios tenía mejores planes para mí. O sea, Natalie es realmente esa ayuda idónea, esa esposa que Dios me tenía guardada y transformó mi vida y me sacó de mi tierra. Dios me sacó de mi tierra y me encontró con ella acá en Estados Unidos prácticamente, aunque ambos somos de Venezuela. Creo que ella mencionó mucho todas las cosas que hemos transitado, cómo Dios nos ha probado, porque Dios nos ha probado. Y el mensaje que yo te quiero decir es que si tú ves lo que nosotros hemos pasado, como Natalie lo ha dicho, yo tengo el milagro de tener 2 hijos hermosos con ella. Esta es la familia que Dios tenía preparada para mí desde mucho antes de nacer. Pero si uno busca a Cristo, si uno busca a Dios, si uno se acerca a Él, Él le revela los planes maravillosos que uno tiene. Mi hijo Jesús Alejandro, bueno, eso es algo tan hermoso, algo que Dios nos probó y nos develó allí que verdaderamente vale la pena esperar. Jesús Alejandro fue un niño muy querido, muy deseado, inclusive su nombre yo se lo había dado mucho antes, pero en realidad el Jesús Alejandro que tenía que nacer es este que nació. Yo lo amo mucho. Maximiliano imagínate, es el más pequeño. Maximiliano viene de un pacto que mi esposa hizo y que Dios selló con nosotros, y esas son las mejores pruebas que nosotros tenemos en nuestra vida de que Dios es real. A partir de eso, yo les puedo decir, nuestra vida se transformó y nosotros podemos decir, Dios mío, ¿qué más nos ha dado? Yo creo que ya es hora de que nosotros le demos más a Dios ahora. Le dediquemos más a Él. El ministerio Un Café con el Maestro se trata de eso. Nosotros estamos llamados, estamos convencidos, a pesar de que pudiéramos decir que vivimos cómodamente, pero estamos convencidos que nosotros queremos impactar el mundo, queremos impactar las naciones. Queremos decirte a ti que escuchas este pequeño testimonio de que Dios también tiene un plan grande para ti. Dios también puede transformar tu vida. Dios transformó la vida de nosotros, pero también puede transformar la tuya. Entonces, es mejor caminar con Dios y es mejor meterse con Él para entender realmente cuáles son los planes. Si tienes muchas resistencias, si tienes muchos obstáculos en las cosas que estás haciendo, métete con Dios en la intimidad y Él te develará realmente lo que tú necesitas y lo que te conviene. Yo estoy muy agradecido de la vida que tengo ahorita con mi esposa, con mis hijos. Somos una familia que todos los días le damos gracias porque nos estamos muy bendecidos
y yo pienso que esa bendición no se puede quedar acá con nosotros. Nosotros estamos saliendo para colmar de bendiciones a mucha gente más. Quizás un mensaje, quizás una palabra de esperanza es lo que mucha gente necesita ya. Entonces, estamos haciéndolo con orgullo, lo estamos haciendo con desprendimiento, no lo estamos haciendo con cálculos, lo estamos haciendo porque lo sentimos. Y Dios conoce el corazón de sus hijos. Así que yo te invito a que participes de este mensaje, a que participes de estos planes, a que te enganches con la misión, la visión y la pasión de un café con el maestro. Eso se trata. El café con el maestro es algo que busca adaptarse y conectarse a donde estás tú y acercarte aún más a donde Dios te quiere llevar. Queremos hacer eso, queremos facilitar eso. No somos expertos, somos gente con muchos defectos, somos gente que no calificamos para muchos, pero en la calificación de Dios, a Dios le plació escogernos y de eso se trata. Empezaron a transcurrir cualquier cantidad de cosas en nuestra vida, cualquier cantidad de circunstancias y hubo un declive económico en nuestra vida. Todo comenzó cuando llegamos a un punto que teníamos que hacer una ofrenda pro templo porque estábamos levantando en la iglesia que me congregaba, el pastor que nos formó como líderes, levantó una ofrenda para lo que es las sillas, ¿no? Y yo, sin saber nada, yo dije, bueno, yo voy a pactar por 4 sillas. Me recuerdo que en ese entonces, hace aproximadamente 16 años, las sillas costaban $50 y yo lo que tenía era un penny en mi bolsa. Yo no tenía dinero porque, claro, yo trabajaba. Yo tuve como muchos inmigrantes que vienen a este país. Yo colgué mis títulos universitarios y empecé a trabajar honradamente como lo hacemos todos. Fui mesera, trabajé también en lo que fue en un daycare, trabajé también en un cuidado de ancianos. Y claro, fue duro en esa época, pero siempre yo tenía esa mentalidad y ese gozo que yo decía, pa'lante es para allá, no importa lo que pase, para allá es donde yo voy a ir. Y yo tenía mi meta fija. En ese momento yo me recuerdo que yo me lancé, porque yo soy así de atrevida, dije 4 sillas y después yo me caigo en cuenta y dije, ¿qué hice? $200, ¿de dónde lo voy a sacar si apenas tenemos para pagar la renta? Y también estaban diciendo, bueno, y ahora vamos a recoger la ofrenda y los diezmos. Y me recuerdo que la muchacha que me llevó estaba al lado mío, ella estaba escribiendo un cheque, ella siempre escribía cheque y yo decía, wow, que para mí era sorprendente porque yo ni chequera tenía en esa oportunidad. Y yo decía, wow, mira, siempre escribe cheques, qué chévere, o sea, qué lindo. Pues nunca sentí envidia, nunca sentí enojo, sino admiraba esa fe que esa muchacha ponía y escribía sus diezmos y sus ofrendas. Y yo cuando abro mi bolsa, cuando abro mi monedero, lo único que tenía era un famoso penny, el penny de la diferencia. Y recuerdo que ese penny lo cambió prácticamente todo. Porque en ese momento, me recuerdo que el pastor, él dijo, de lo que tenga en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Ese pasaje bíblico. Y me recuerdo que lo di con mucha fe. Y también el Señor sabe que lo di con mucha pena porque era lo único que tenía, ¿no? Cuando yo salgo de la predicación, me voy asustada a mi casa porque yo dije, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Estaba cambiándome de trabajo
y empecé a meter papeles para poder conseguir un nuevo empleo y nada, y no salía nada, todo se cerró. Y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo yo voy a cumplir? Era desde agosto y hasta diciembre tenía que cumplir. Llegó el tiempo y llegó el momento y yo no lo tenía, pero ese fin de semana, el sábado, yo tenía que presentarme el domingo, pero como mi esposo viajaba mucho, ya mi esposo también había conocido de Dios, pero él no estaba muy integrado. En ese momento, me recuerdo que él llega en la noche, en la madrugada, y me dice, llegué del aeropuerto, Natalie, te tengo una noticia. Yo estaba llorando toda la noche porque yo estaba muy ansiosa, muy apenada, muy preocupada. Yo le decía, ¿y ahora qué voy a hacer, Dios? ¿Cómo me le voy a presentar? Yo no puedo, en fin. Él se me presenta y me dice, ¿sabes qué, Natalie? Te tengo una sorpresa. Por fin, mi amor, vengo muy contento y muy emocionado. Entonces ese hombre venía alegre, expectante, conseguir una mujer media soñolienta, pero alegre, o sea, también correspondiéndole de su alegría. Cuando él viene, pues yo trato de calmarme y yo no prendía la luz y él me está diciendo que por fin salió un bono que le habían prometido y que él quería compartirlo conmigo, él me quería honrar. Y cuando él me dice, Natalie, quiero compartir contigo $1,200. Ay, yo me empecé a llorar y él prende la luz y yo empecé a gritar y a llorar y él prende la luz. Pero bueno, chica, ¿cuánto es que tú quieres entonces? Eso es muy poquito, ¿te parece muy poquito, Natalie? Le estoy hablando de aproximadamente hace como 12 años. Y entonces le digo, no, mi amor, es perfecto. Y le cuento. Y él se asombra, por lo que él empieza a ir más regularmente conmigo a la iglesia. El Señor, a partir de ahí, empezó a prosperarnos extravagantemente. De verdad que yo no encuentro palabras para describir tal bendición que el Señor hizo a través de nosotros y yo se lo adjudico a ese penny, pero sobre todo a mi corazón que estuvo dispuesto a honrar a Dios. Empezamos nosotros una vida espectacular porque empezamos inclusive a mudarnos, compramos nuestra casa, empezamos a ir poco a poco y también quiero aclararte que empezamos a accionar, a trabajar. Mi esposo fue creciendo en su empleo, yo también fui consiguiendo empleo. Estaba yendo como voluntaria a lo que es el consulado de Venezuela aquí en los Estados Unidos cuando estaba aperturado y ahí pues el Señor abrió una gran oportunidad para yo poder regresar otra vez a Venezuela. Pero yo creo que esa oportunidad se abrió para que yo fuera viendo cómo se maneja la atmósfera en lo que es el protocolo gubernamental. Porque posteriormente el Señor nos tenía una gran bendición como lo es el eslogan que me titula La embajadora de la alegría. Y cuando tú eres una persona de reino, cuando ya tú conoces ya que eres hijo y tienes esa identidad certificada de que eres hijo, hija de Dios viviente, que Dios no es un Dios muerto, que Jesús no es aquel que está en la cruz. Jesús bajó de la cruz por ti y por mí. Cuando ya tú tienes esa identidad, cuando ya tú sabes que nada ni nadie te va a sacar del ladrillo donde Dios te ha sembrado y sus promesas en tu vida se van a cumplir, tú no necesitas buscar en otras fuentes, tú no necesitas buscar en otro lado. Así como la mujer samaritana, que ella era una pecadora y solamente bastó ese encuentro con el maestro, ella no bebió más de esa agua. Entonces así me pasó a mí. Yo fui a buscar en aquella oportunidad, en aquella brecha que el Señor me abrió, aproximadamente como 5 o 6 años que regresé otra vez a Venezuela, fue para pulirme en lo que es el protocolo gubernamental y el protocolo del reino. A ver cómo se manejan los presidentes de todas las naciones, los embajadores, los consulados. Fue una experiencia maravillosa. Mi esposo también pidió cambio, pero empezamos a tener un poco de
incógnitas, porque él quería ser padre y yo iba a una velocidad muy grande. Y él me dijo, no, Natalie, vamos a buscar ya tener nuestra familia. Yo tenía aproximadamente ya unos 32 años, 33 años y necesitábamos tener una familia porque ya el tiempo iba creciendo. Tampoco me iba a considerar una Sara. Por lo que empezamos a buscar y siempre no teníamos, pues no la pegábamos, como se dice, ¿no? Y entonces yo tampoco estaba interesada porque a mí me iba muy bien en lo que era mi labor y a él también. Estaba una madrugada leyendo el libro de Benny Hinn que se llama Buenos días, Espíritu Santo. Y yo me recuerdo, no sabía que estaba embarazada, eran unos morochos y aquí en Estados Unidos se dicen twin. Y empezó una brisa muy fresca que pasó, fría, pero diferente en mi cara y yo me quebranté y empecé a llorar. Y me recuerdo que me metí a la habitación y me arrodillé y me quebranté y mi esposo me abrazó y desnudé mi alma con mi esposo y le dije, esto es lo que me está pasando. Estoy atravesando por estos miedos, por estos problemas. Y él, junto con el Espíritu Santo, los tres en esa habitación, nos fortalecimos. Terminamos nuestras vacaciones y justo cuando ya terminamos en el último país, hicimos una visita a Barcelona y ahí, justo ahí, antes de partir en el tren hacia Madrid, nos damos cuenta que estoy embarazada. Nos regresamos otra vez a Venezuela y al cabo de 8 semanas pierdo mis hijos que tenía, que se estaban gestando. Fue algo devastador para nuestras vidas, justo 8 semanas. Y no nos explicábamos, empezamos a buscar tratamientos, de ver por qué me estaba pasando esto. Dios, en su soberanía y en su autoridad, Él creó la ciencia y es un instrumento. Así como en su momento le dijo a Pablo que instrumento es para mi obra, así Él hizo la ciencia, hizo los médicos para que ellos fueran un instrumento en tu vida y en mi vida. Así que no te sientas pareja o mujer o hombre aminorado en buscar estas herramientas que te pueden ayudar a poder salir embarazada. Nos retornamos otra vez aquí a los Estados Unidos ya en el 2009 y empezamos una serie de estudios, por lo que empezamos a tener ya otras pérdidas más. y yo decía, pero bueno, y también era cristiana. También había aceptado a Cristo y entonces yo estaba en esa disyuntiva y yo sentía aquella aflicción en mi corazón. Me recuerdo que en esa oportunidad estábamos en un tratamiento y una enfermera empezó a orar por mi vientre y ella me dice a mi esposo y a mí en inglés, no entiendo de dónde son. Lo único que siento es orar por ustedes para que este tratamiento sea efectivo. Anteriormente, con esos mismos tratamientos, ya había perdido 3 hijos, por lo que ella puso esa mano en mi vientre y oró. Y esa fue como la confirmación que yo sentí de Dios, porque vivía en una angustia y vivía en una agonía y en una ansiedad, porque todavía necesitaba fortalecer mi fe, todavía necesitaba fortalecer inclusive mis convicciones, tanto como personales como en mi vida en Cristo. Yo empecé a no querer ver más los ecos todos los meses, porque yo tenía un embarazo de riesgo y mi esposo me dice, no seas cobarde, vas a ver el eco, porque esta vez lo vamos a lograr, Natalie. Y así fue, poco a poco yo fui agarrando esa confianza, pero a las 26 semanas, me acuerdo que entramos en lo que es la práctica normal, el chequeo normal, y nos dice que me tengo que quedar. Me tuve que quedar acostada viviendo en el hospital por 1 mes y medio. Mi esposo se muda y él fue el que me cuidó, él fue el que me trató, él fue junto con las enfermeras y médicos,
Justo a las 30 semanas tengo mi primer hijo, por lo que él tuvo que estar 1 mes y medio más en la incubadora. Fueron unos meses terribles para mí. Nace mi primer hijo y empieza una aventura fascinante con mi hijo llamado Jesús Alejandro. Realmente fue un milagro de Dios. Jesús Alejandro es un milagro de Dios. Es un niño amado, deseado y, cómo no, después de tantas pérdidas. Luego, a los 2 años aproximadamente, empezamos a tener la oportunidad de tener otro hijo. Y yo decía, yo no puedo tener más hijos. Ya el médico nos había dicho a mi esposo y a mí: Natalie, tienes un embarazo de riesgo, tú tienes problemas con la salud, tú eres un paciente muy delicado, o eres tú o es el niño, ya tienes un hijo, quédate tranquila. Por favor, no te pongas más a estar buscando más niños. Pero en esa oportunidad yo estaba con aquella disyuntiva en mi corazón. Ya teníamos la oportunidad de tener otro hijo, por lo que después intentamos Jesús y yo, y tuve otras 3 pérdidas. Tuve alrededor, para hacer un poco más corto el tema, tuve alrededor de 10 pérdidas. Y fue ahí cuando me quebranté mucho, ¿saben? Y yo dije, bueno, ¿qué está pasando? Me vuelvo a quebrantar otra vez. Y yo digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué tantas pérdidas? ¿Qué me quieres decir tú con esto, Señor? Y en un momento que yo estaba en mi intimidad con Dios, estaba teniendo mi café con Dios, porque yo suelo tomarme un cafecito con el Señor, con el Maestro Jesús. Yo recuerdo que el Señor habló a mi espíritu y lo recuerdo como siempre, algo muy vivo en mí. Yo sentí en mi interior, en una palabra que decía, que me había escrito un pastor amigo, me dice: solamente quiero que te enfoques en mí, solamente quiero que yo sea la fuente de todo. Y eso me llamó mucho la atención, porque yo empecé a experimentar en esos tiempos que te puede faltar todo. Te puede faltar familia, te puede faltar esposo, te puede faltar madre, te puede faltar padre. Pero con todo el Señor te recogerá. Te puede faltar la salud, pero si lo tienes a Él, la fuente de vida, todo lo puedes tener. Y era lo que el Señor trataba de decirme, era lo que el Señor me estaba enseñando en todos mis procesos, desde que volví otra vez a Venezuela hasta que tuve mi hijo y después que tuve otras pérdidas. Natalie, ¿es el hijo o soy yo? Natalie, ¿es el empleo o soy yo? Natalie, ¿es la casa o soy yo? Natalie, ¿es tu temperamento o soy yo? Natalie, ¿es lo exterior o es lo interior conmigo? ¿Qué quieres? Y tuve que decidir, ¿es todo o es nada? Decidí por Cristo. Decídete por Cristo, porque si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. Cristo para mí, el Maestro Jesús para mí es la fuente de todo. El Maestro Jesús para mi vida es el principio, es el final, es mi psicólogo, mi psiquiatra. Después que yo entendí esto, que me puede faltar todo, pero que Él es lo único que no me puede faltar, entonces hice un pacto con Él y le dije, está bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero ver realmente si tú eres real en mi vida. Y pacté por mi hijo, que se llama Maximiliano y tiene hoy en día 8 años. Fue un acto maravilloso porque pacté, me recuerdo, el 6 de diciembre del 2012 y mi hijo nace el 6 de diciembre del 2013. ¡Wow! Fue algo estupendo. En ese periodo tuve 34 semanas con él, no lo pude aguantar más. Tuve un conato de pérdida a las 8 semanas. Mi esposo se encontraba en Brasil en ese momento y yo lo llamo angustiada y
porque había tenido un derrame de sangre y mi esposo me dice, tranquila Natalie, tranquila, ya Dios nos dijo que nos los iba a dar y nos los va a dar. Y ese hombre me fortaleció por ese teléfono. Fuimos a la clínica en esa oportunidad y en esa oportunidad me acuerdo que cuando yo subo mi vista veo una palabra en el techo que dice, todo lo que tú tienes soy yo, Jesús. ¡Wow! Y la muchacha me estaba haciendo el eco y cuando ella me está haciendo el eco, ella me dice, He is life, Él vive. Y yo, wow, yo salí gritando, yo no lo podía decir. Yo salí gritando, Él vive, Él vive, Él vive. Y el doctor me pregunta, ¿quién le dijo eso? Y yo no le podía, yo estaba tan emocionada que no le dije. Y él me dijo, efectivamente, el niño está vivo, vaya para su doctor para que le siga el tratamiento. Y así fue. Nace Maximiliano el 6 de diciembre del 2013, un año después del pacto. Por eso es que este humilde testimonio que te acabo de contar de mi vida, desde que era apenas una pibe, una teenager, una chica llena de sueños, llenas de muchas expectativas, que el Señor en su misericordia, sin conocerlo al Maestro, ya había puesto, plasmado y sembrado en mi corazón y en mi mente, vino a lo desconocido para mí. Pero ya Dios tenía un plan perfecto para mi vida y la vida de mi esposo. Ya estaba escrito en la eternidad mi historia y seguirá escrita hasta que la voluntad de Dios lo permita. Por eso es que yo te invito, ahí donde estás, mi amado y mi amada campeón y campeona. No puedo saber cuál es tu aflicción, no puedo saber cuál es tu necesidad. Creo que no importa que yo lo sepa o que otra persona lo sepa, con que lo sepas tú, quiero decirte que ya Dios lo sabe, que ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo saben y están ahí a la puerta, toc, toc, llamándote, a lo mejor con este testimonio, para que veas que una simple mujer, una simple muchacha foránea, venezolana, llena de sueños, vino a un país extranjero. Hoy es Estados Unidos, pudo haber sido Europa, Asia, África, buscando oportunidades, buscando un sueño, buscando a lo mejor una oportunidad para regresarse nuevamente a su país. Le cambió la vida simple y llanamente el decir que sí a Dios. El decir que todo Él lo puede cuando nosotros ponemos de nuestra parte, cuando nosotros queremos, cuando nosotros accionamos. Porque si hemos llegado hasta donde hemos llegado, es por su infinita misericordia. Es porque Él pone el querer como el hacer. Y Él te llamó. Y yo creo que te está llamando a ti también para que le compartas a muchos y a todos, para que compartas que Él puede transformar tus finanzas, porque transformó las mías, para que compartas que Él puede también transformar tu matrimonio, porque transformó el mío, para que compartas que te puede dar un vientre nuevo para que puedas tener hijos, porque también fue el mío. Y si no lo puedes tener, y si no puedes casarte, y si no puedes ser el millonario, el millonario del dinero de chaflán, si no lo puedes tener, no importa, con todo. Adora a Dios, con todo, Él se complacerá en ti, porque mejores son sus planes. Él tiene planes de bien y no de mal para ti. Cuando nosotros entregamos nuestra voluntad a Dios, es ahí cuando Él obra grandes cosas maravillosas. Como te digo siempre, Dios te bendiga extravagantemente, porque Dios es un Dios extravagante. A ese es al Dios que yo le sirvo, al dueño de todo, al dueño del universo. Y si Él puso esa promesa en tu vida, Él la va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Indiscutiblemente, Él lo cumplió en mi vida. Y sé también, tengo la fiel convicción que también lo va a cumplir en la tuya. Así que hacia adelante, porque lo mejor de nuestra vida siempre, pero siempre está por venir. Hasta la próxima sonrisa. Sonrío tan solo pensando en su amor.
me abraza y me da su calor. Me detengo del afán solo para escuchar el susurro que viene del cielo. Me quiero quedar aquí disfrutando este placer, el placer de tomar un café con el maestro. Con la embajadora de la alegría, Natalie Robles.